Bienvenidos en este nuevo episodio de Presente Podcast. Vamos a hablar con Juan Pablo Chamón. Él es politólogo de profesión, es cofundador y director ejecutivo de Libera Bolivia, un think tank con la misión de difundir las ideas de libertad entre los jóvenes líderes más destacados del país y de la región. ¿Cómo estás, JP? Un gusto tenerte acá con nosotros. Gabo, gracias por el espacio, pero sobre todo por lo que están haciendo para concientizar a los jóvenes. La verdad es que el país lo necesita y lo necesita mucho. Mil gracias, mil gracias. Voy a saltar directo a las preguntas y lo primero que quiero preguntarte es si Bolivia realmente es una democracia hoy en día. No, definitivamente no. Y ahí Y quisiera que me como acompañes con una definición, digamos, de lo que tú entiendes por democracia y el porqué de tu respuesta. yo creo que es importante entender a la democracia con nombre y apellido, ¿no? Si solamente te diría a ti Gabriel y no diría tu apellido, podríamos hablar de muchos Gabrieles en el mundo, ¿no? Y cuando hablamos de una democracia o de las democracias que han permitido a los países prosperar, hablamos de una democracia liberal. Y en una democracia liberal están los espacios donde, por ejemplo, se desarrollan una serie de situaciones que son fundamentales para que efectivamente exista una. Primero, el Estado de Derecho. A veces esto suena como algo súper complejo de entender y muy lejano a lo que la gente vive en el día a día, pero si no hay Estado de Derecho, eso nos afecta directamente a todos. Para mí, la mejor concepción de cómo saber si hay Estado de Derecho o no es saber si hay justicia para los pobres. Es saber Justicia. si hay justicia para aquellos que no tienen el debido acceso, perdón, los debidos medios o la mayor cantidad de medios posibles para poder acceder a una justicia sin la necesidad de pagarle un juez, sin la necesidad de tener un contacto en el gobierno, sin la necesidad de tener que llamar a un amigo policía, sin la necesidad de buscar mecanismos que vayan más allá de lo que que la norma contempla. Si hay justicia para los pobres, eso significa que si a un pobre le roban el celular, tiene las mismas posibilidades de acceder a que exista justicia que si le roban el celular a alguien con mayores posibilidades económicas. Y Claro. eso es Estado de Derecho. Es que la justicia funcione, por ejemplo. A mí me gusta mucho la definición de Douglas North, un ganador del Premio Nobel de la Economía, que tú que ya estás a punto de ser economista sabrás mejor. Y él dice que para que una sociedad funcione, sus instituciones tienen que ser fuertes y cumplibles. Ujú. Pero ¿cuál es la definición de instituciones de Douglas North? Douglas North te dice las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, que están caracterizadas por restricciones formales e informales, porque no todo se puede escribir, o sea, no podemos poner todas las restricciones o reglas del juego por escrito. Y es bien importante que entendamos que ambas conjuncionan en lo que se denomina el Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho funciona, y eso sucede en las mejores democracias del mundo, por ejemplo, los contratos se cumplen. Los pobres tienen mayor acceso a la justicia. Lógicamente, después podemos hablar de casos en los que la justicia es perfectible, aún así, en lugares donde hay una democracia liberal. Pero está claro que no solamente no existe democracia hoy en el país, sino que con las condiciones institucionales, es decir, con las reglas del juego que hoy contamos, es muy difícil que podamos tener uno. Súper. Y ahí justo estabas hablando de la justicia. Y ahí yo quiero preguntarte tu opinión acerca de la boliviana y más específicamente en el caso de los autoprorrogados y las próximas elecciones judiciales. ¿Tú crees que deberían haber estas elecciones judiciales? ¿Crees que no van a servir para nada? Y en retroceso, ¿crees que estos magistrados han viciado completamente la justicia y hoy día ese es el problema principal de Bolivia? El problema principal de Bolivia en cuanto a la justicia es que el gobierno la maneja. Ese es el principal problema. Ujú. Y que aquellos que están encargados de impartirla no están lo suficientemente preparados para hacerla. Lastimosamente, todos nosotros sabemos que si sufrimos una injusticia, lo primero que vamos a hacer no va a ser acudir a un juzgado, no va a ser realizar una demanda.
a menos de que tengamos el poder suficiente de hacer que la justicia no sirva. Y eso no está bien. Claro. O sea, eso lastimosamente no está bien. Y la solución, Entonces, pero, es cambiar de magistrados, como están proponiendo para las elecciones judiciales, o va más allá, un nuevo órgano de justicia. la solución es mucho más profunda y probablemente políticamente más costosa. Mm, Déjame volver un poquito a Douglas North. Douglas North habla sobre los costos del cambio institucional. Y él te dice, para cambiar las reglas del juego son procesos muy costosos que implican, de cierta manera, trabajar en la mentalidad de la gente, por un lado, y por otro, desembolsar mucha cantidad de dinero. Realizar, por ejemplo, una asamblea constituyente es sumamente caro. No es simplemente realizar un proceso más en el que vas a juntar a, no sé, 300 asambleístas de todo el país para definir el nuevo rumbo. claro. Lastimosamente, el año 2008, bueno, desde el año 2007 hasta el 2009 que se aprueba la nueva constitución política del Estado plurinacional, las reglas del juego que se plantearon fueron planteadas a medida de un partido político, no de las necesidades de un país entero. Y cuando se agotan los mecanismos para que ese partido político maneje esa constitución, la cambia o la interpreta a su antojo. Y Claro. eso lastimosamente es como entrar a jugar en un partido de fútbol y que te cambien las reglas en el medio. Pero yo he leído unas reglas distintas. Te dicen, sí, pero hoy en día las estamos interpretando de manera diferente. Claro. Entonces, podemos cambiar de magistrados. Sería saludable cambiar de magistrados también. Porque uno de los grandes problemas que venimos arrastrando culturalmente del MAS, de Evo Morales y demás en el país, es esas ganas de quedarse eternamente en el poder que te toca. Mm, Y si se plantean periodos que están escritos en esa ley, en esa norma, en esa constitución, se tienen pues que cumplir. Y tenemos que hacer el esfuerzo para que se cumpla. No creo que eso solucione nada, pero peor aún Estamos de vuelta después de un pequeño corte por un tema de internet y el JP nos estaba comentando un poquito acerca de por qué es importante el cambio de magistrados en el país. Seguí, porfa, JP. más allá de las dificultades y de que está mal planteada la misma metodología de elección de magistrados en la Constitución. Ni siquiera los masistas están contentos con esa forma. Ellos entienden que eso no tiene futuro. Y si fuese por ellos, no estaríamos de nuevo entrando en una elección judicial. Porque hay muchísimos problemas. Por ahí mucha gente no se acuerda y no tiene por qué acordarse, ojo. Pero en las dos anteriores elecciones judiciales, lo que ganó no fueron esos magistrados que dictaron estupideces, sino ganó el voto nulo diciendo, este tipo de elección no me parece. Porque Mm, además las elecciones venían con una nulidad previa, que era que las ternas completas de candidatos las elegía el MAS en el Congreso o en la Asamblea Legislativa con sus 2/3. Entonces, literalmente llevaban a todos los bolivianos a votar a masistas, a literal. votar a gente que estaba dispuesta a hacerle caso al gobierno en cuanto le sirva. Entonces, lógicamente este tipo de elección no es buena. Y entiendo que está la disyuntiva de esto no sirve para nada y no deberíamos hacerlo. Pero también tenemos que comprender de que hay cosas que tienen que seguir funcionando y que relativamente intentan funcionar incluso en los países con menor estado de derecho como los nuestros. Que hay gente que tiene que acceder a la justicia porque le están robando su casa o le están robando un terreno. Hay gente que tiene que acceder a la justicia porque está sufriendo algún tipo de injusticia en un ámbito determinado y necesariamente necesita que estos magistrados tomen una decisión. Y lastimosamente, si esta gente se perpetúa ilegalmente mucho tiempo más, aquellos que han accedido a resoluciones a partir de ellos no tienen efectivamente la certeza de si estas decisiones son válidas o no. Y eso es Entiendo. sumamente perjudicial. Eso es sumamente costoso. Entonces no podemos seguir en eso. Aparte que es una locura que el mismo Tribunal Constitucional diga que es inconstitucional que ellos no continúen. Claro. Entiendo. Y ahí lo que Entonces te... estamos en un círculo muy complejo al que, de nuevo,
las instituciones como están planteadas hoy en día, lastimosamente nos llevan a estos problemas. Claro. Para decirlo de una forma más coloquial, estamos sumergidos en un gran y mega quilombo institucional, que es lo que más le favorece al MAS, porque de eso se sirve. Mientras más empantanados estemos, mejor, porque más se centralizan las decisiones en el gobierno central. Y eso es muy peligroso. Y ahí tengo una pregunta, primero volviendo a lo que estabas explicando antes, de que es muy costosa la institucionalización de un país o el cambio institucional, como lo decías tú. ¿Tú crees que Bolivia está lista para un cambio institucional de esa magnitud? Sí, sí, yo estoy completamente seguro. Probablemente hoy no tengamos los recursos porque se los han farreado en los últimos 15 años a más no dar. Ujú. Pero eso en el ámbito internacional siempre se consigue. Ok, ok. Pero yo creo, Gabo, y creo que tú coincides conmigo y parte de lo que ustedes están haciendo es eso, es que de cierta manera estamos bien cansados con ver lo mismo de siempre en la televisión. Y que nos encontramos con las noticias de que no vemos soluciones. O sea, de que nuestras noticias son cada vez más tristes. Sí, yo Hoy creo que... ya no es un escándalo que se farreen en el edificio de la Asamblea Legislativa. Ajá. Hoy ya no es un escándalo que un juez se choque borracho y que al día siguiente la justicia lo libere. O Sí, si sea, se ha habláramos normalizado. de los medios de comunicación, digamos, yo igual creo que estoy completamente de acuerdo, siempre son las mismas noticias, encima el tema de la propaganda y demás, tengo mucho que comentar en ese sentido, pero entiendo lo que dices, creo que nosotros también estamos cansados de ver los mismos líos, los mismos problemas de parte del gobierno, de parte de las instituciones en todos los medios de comunicación. Entonces, en ese Pero sentido, no creo que son sí, solo los medios, no son solo los medios, sino son nuestros políticos haciendo huevadas. también. Y lo digo así porque es bien importante ponerlo claro. Ellos están constantemente haciéndose la burla y jugando con el poder como si fuese algo que nunca se va a terminar. Y en algún momento este círculo vicioso tiene que acabarse. Y ahí justo va mi siguiente pregunta. He podido ver un poquito más a profundidad tu Insta, tu Twitter, y he visto que ustedes tienen una conexión con la oposición venezolana de hace tiempo. Por Libera, más que nada, han tenido algunos congresos juntos, más que nada María Corina y Pedro Ruchurtu. Y ahí quería preguntarte, ¿qué tan direccionada está Bolivia a a esa situación? ¿Cómo tú ves el panorama boliviano en comparación a todo lo que has podido ver, incluso antes del 2019, en Venezuela? Estamos direccionados en ese sentido, eso es lo que nuestros políticos, eso es hacia donde nuestros políticos nos están haciendo caminar. Mira, primero tocas una fibra bien, bien profunda porque lo que pasa en Venezuela lo siento como propio. Ok, Y veo a muchos grandes amigos, hermanos como Pedro y a una referencia personal en varios temas con quienes hemos trabajado hace muchísimo tiempo. O sea, nosotros venimos haciendo cosas con ellos desde el 2018. Tenemos una relación constante, hemos realizado eventos juntos. Pedro nos ha acompañado muchas veces en La Paz, María Corina también en la distancia porque ella no podía salir de Venezuela. Y la claro. verdad es que siento como propio la persecución que ellos que están sufriendo. Sí veo algo, sí veo algunos temas que son sumamente preocupantes. Podríamos quedarnos hablando de paralelismos durante horas, Gabo, Ya, porque en principio son los mismos modelos de poder. El modelo de poder boliviano y el modelo de poder venezolano son exactamente iguales. Están pensados para que quienes los manejen se queden ahí para siempre, no importa el costo que se tenga. Y eso es sumamente peligroso. y esto Yo significa tengo justicia, militares, ejecutivo, todo. creo que ya no tienen ni siquiera legislativo. No, o sea, está ahí, pero no existe. Exacto. Ayer al presidente de la Asamblea Legislativa lo han vuelto ministro y tampoco es que ha habido un cambio inmediato en el otro lado, sino realmente no importa. Mm. Lo de Venezuela es tan burdo, es tan pero tan burdo,
que Maduro dice haber ganado las elecciones y hoy, un mes después, ni siquiera ha presentado un acta de votación. Sí. No se ha dado ni siquiera el trabajo de fabricar los resultados. Simplemente ha dicho, hemos ganado con tal porcentaje y ya está. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene que preocupar en un sentido práctico? Porque después podríamos profundizar horas en lo parecido que son los modelos del MAS y el del Partido Socialista Único de Venezuela, Claro, que ¿qué son nos iguales. incumbe? ¿Quién nos incumbe entonces? Que nuestros gobernantes estén aplaudiendo lo que Maduro está haciendo. Porque esa necesariamente es una declaración de guerra no solamente hacia afuera, sino a todos aquellos que quisiéramos expresar libremente nuestro voto el próximo año. Aprovechamos de hacer una pausa para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y bajo todas nuestras redes sociales. En este link vas a encontrar dos opciones. La primera es regalos, donde dejándonos tu mail y tu nombre vas a tener acceso a una carpeta en Drive llena de libros que nosotros utilizamos para hacer investigación y además la metodología que utilizamos para sacar cada episodio. La segunda opción es el grupo de WhatsApp, donde siendo parte vas a gozar de estos regalos, además de exclusivas acerca de temas, invitados y todos nuestros episodios. Y ahí te hago una pregunta, justamente tocando ese tema. Uno, ¿qué te ha hecho sentir el hecho de que justamente aplaudan esto? O sea, que hayan felicitado, digamos, a Maduro por su supuesto eh, triunfo. Y dos, ¿cómo ves el tema de que lo haya hecho tanto Luis Arce y Evo Morales, que es de las pocas cosas en las que hoy día están de acuerdo? Evo Morales y Luis Arce están de acuerdo en las cosas más importantes. De ahí puede que disientan en cómo manejar el botín del Estado. Ujú. Pero ellos están completamente de acuerdo en que el modelo que están implementando es óptimo y tienen ciertas diferencias pequeñas. Pero volviendo a tu pregunta, siento muchísima vergüenza ajena. Y es muy complejo y es muy difícil ver siempre a Bolivia del lado de los malos a nivel mundial. Cuando nosotros vemos esas listas de votaciones, gente que condena la invasión rusa en Ucrania, países que se niegan a condenarla, Bolivia. Mm. Gente que condena la dictadura venezolana y los más de 2.500 detenidos y no sé cuántos perseguidos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes se niegan a apoyar eso? Bolivia. Estamos constantemente en el club de los malos. Es como que tú estés en el colegio y elijas a los peores amigos posibles, ¿no? Claro. A esos amigos que te van a llevar siempre a ser macanas. Entonces, hoy un poco estamos jugando hacia eso, pero lo peor de todo esto es que este tipo de situaciones están poniendo contra la pared a muchísima gente buena. Pero no solamente eso, están haciendo escapar a los que menores posibilidades económicas tienen. Se Mm. habla de que si Maduro permanece en el poder, hay más de 4 millones de venezolanos que van a salir en los próximos meses de ese Sí, país, porque la situación no da más. Entonces, no es solamente el juego de que yo quisiera ver a Bolivia votando más dignamente hacia afuera, sino también es lo que me comunican con ese voto. Lo que ellos nos están diciendo es que están de acuerdo con lo que Maduro está haciendo. No es solamente que están apoyando a su amigo, sino nos están diciendo de que lo que Maduro ha hecho está bien y es un acto soberano. Y ese acto soberano lo vamos a respetar. claro. Y ahí te corto un Y poco. es cínico, es bien cínico. Totalmente, totalmente. Y ahí te corto un poco. Justamente estabas hablando de que personas buenas van a ser perjudicadas por acciones de estos individuos. Muchos de las personas que ahora mismo están siendo perjudicadas en Venezuela son jóvenes, incluso no solo porque han perdido oportunidades, no tienen acceso a recursos de educación, capital humano y demás, sino que simplemente los están metiendo a la cárcel también, ¿no? Entonces, y eso es una verdad que no la puedes tapar con un dedo. Y justamente tú, yo te considero a ti joven, creo que tú también te consideras joven y también Libera es un proyecto que se involucra mucho en el crecimiento como personas de los jóvenes, cuando dicen que crean líderes o forman líderes. Entonces, mi pregunta va a cómo la juventud tiene que reaccionar. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que qué es lo que ha pasado en Venezuela y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo celebro mucho que
podamos tener espacios donde se pueda pensar críticamente lo que pasa en el mundo. Y no me gustan esos lugares donde todos piensan exactamente igual, porque creo que ahí hay ausencia de pensamiento crítico y eso lastimosamente hace mucho daño. Y es algo a lo que el MAS nos ha acostumbrado en el país. Primero empezando porque Evo Morales le tenía miedo al debate. Y Ujú. él jamás quiso debatir con quienes se enfrentaba en las distintas elecciones. Segundo, porque de alguna manera hemos perdido ese ejercicio democrático de sentarnos a hablar con el que piensa distinto e intentar encontrar cuáles son las mejores medidas para el país. Pero esto también pasa con algo distinto, Gabo, que me parece que es fundamental. Se debate y se dialoga con aquel que es capaz de debatir y dialogar. Mm. Y yo creo que es muy difícil dialogar con estos proyectos de poder que solamente quieren quedarse ahí para siempre y que van a utilizar lo que sea con tal de no moverse de ese lado. Yo no entiendo, no veo la vida así, no creo que deberíamos perseguir el Estado como algo donde nos tendríamos que quedar para toda la vida. Y creo que lo primero que tenemos que hacer con los jóvenes, como jóvenes, es formarnos y entender mejor el mundo. Ujú. A veces con las medidas más chiquitas o más grandes quieren aislar a los jóvenes bolivianos del mundo y eso no es menor. Para ellos es un gran valor que un joven boliviano no pueda utilizar su tarjeta por internet libremente. Es más, incluso nos han estado diciendo que han detectado que los bolivianos están usando mal su plata en el exterior, por lo que van a promover que hayan controles. Sí, Ellos no quieren que tú compres más criptomonedas, ellos no quieren que tú estés más sumergido en el mundo, ellos no quieren que tú conozcas cómo los mejores países del mundo funcionan, porque eso va en contramano a lo que ellos están planteando. quieren hacer Entonces, hermético, digamos, el sistema boliviano, se podría decir. mientras más nos encierran y más pobres nos hacen, más dependientes somos de su modelo de poder. Mm. Entonces, yo prefiero que tú estés preocupado si vas a poder o no comprar un kilo de arroz versus a lo que están hablando amigos de otros países de cuánto les está cobrando de comisión la tarjeta de crédito que utilizan. Claro. ¿Qué joven boliviano tiene acceso a una tarjeta de crédito? Y eso en el mundo es normal. Mm. Pero sí, aquí somos muy pocos, y es la verdad. Entonces, nosotros estamos sumergidos en un modelo que nos está llevando hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Y si los jóvenes empezamos a darnos cuenta de eso, vamos a cambiar las cosas. Por eso nuestra misión en Libera es comprometer a jóvenes a generar una Bolivia más próspera, justa y solidaria. Y la palabra comprometer no es menor, porque nosotros queremos comprometer a esa gente a que construyamos pues una Bolivia del carajo, a que Bolivia sea un país del carajo que pueda mostrarse como algo fuerte, algo importante, algo imponente. Claro. No hacer siempre los últimos, no estar siempre en la cola, O no los hacer primeros de las tímidos ante listas lo que pasa malas, en el ¿no? mundo. O los primeros exactamente, en esas listas que dan vergüenza. Exacto. Y ahí te pregunto Y el hay mucho para cómo. hacer. Te pregunto ahí el cómo. ¿Cómo lo están haciendo en Libera? ¿Qué es a lo que se dedican? Porque existe, y te lo digo, capaz es algo que ya han escuchado, que Libera se va a convertir en un proyecto político, que Libera tiene esa dirección. Entonces, capaz hay algo que aclarar ahí y justo ahí al medio, cómo ustedes están contribuyendo a lo que tú dices, ¿no? Formarnos. Libera nunca va a ser un partido político. Ojalá estén en el futuro en varios proyectos políticos. Y Ok. esa es una gran diferencia. ¿Será Si que me lo puedes tú, repetir? Porque te perdí un poquito. sí, 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 que Libera nunca va a ser un partido político, pero ojalá que los jóvenes que están involucrados en los proyectos de Libera estén en distintos proyectos políticos en el futuro. Fíjate la diferencia, porque aquí no se está buscando que los jóvenes participen solamente en un proyecto único, sino que se dividan, que compitan entre ellos, que puedan participar de distinta manera, que dialoguen, que debatan, que hablen desde sus diferencias, etcétera, etcétera. Obviamente nuestro approach y nuestro acercamiento está hacia las ideas de la libertad. Y eso es lo que a nosotros también nos lleva a pensar de que se puede tener un mejor país en una generación.
Pero lo que nosotros estamos haciendo es buscar a los mejores líderes del país para formarlos, para prepararlos. Ahora, el cómo es una pregunta bien importante. Primero se requiere paciencia y el joven tiene que entender cuál es su tiempo. Nosotros no podemos limpiar todas las macanas que han hecho los más viejos. Cada generación tiene su turno y hay varias generaciones que han sido olvidadas, ignoradas o enterradas porque un solo tipo y un solo proyecto se ha sostenido en el poder durante muchísimo tiempo. Entonces ellos no han tenido la posibilidad de competir por el poder, pena. Mm. Pero por otro lado, es importante abrir, entender, comprender mejor cuáles son las cosas que llevan a los países hacia el desarrollo y nosotros estamos en eso, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, preocupados, obviamente, porque las cosas en Bolivia no están bien, pero estamos completamente convencidos que se puede. Yo no tengo ninguna duda, Gabo, que en el gobierno quieren que nos rindamos, quieren que digamos, ¿saben qué? Dejen de pelear. En este Ujú. país no se puede, porque para ellos cada boliviano que deja el país es uno menos que sostener. Claro. Pero ahí lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar, es demostrarnos de que se puede no construir algo, sino construir varias cosas que cambien esta situación. Ahí eh, justamente lo has mencionado más de una vez ahora y lo has mencionado una vez en un podcast hace 3 años, que es que el futuro de este país se cambia en una generación. Y al Sí. parecer creo que todavía crees firmemente en eso. ¿Es esta la generación? Cuando nos corresponda, yo no tengo ninguna duda de que con iniciativas y gente como las que tenemos nosotros, vamos a poder hacerlo. Tú habiendo visto a los chicos de Libera, que yo sé que ahora son un proyecto a nivel nacional y los días libres, si no estoy mal, que es como lo llaman, tienen interacción con gente de Santa Cruz y de los demás departamentos. Tú ves una generación, no sé, bueno, políticamente fuerte como para ponerse este reto en la espalda. Yo veo en nuestra incubadora de líderes políticos a grandes líderes que tienen la capacidad de generar ese cambio y que tienen la intención y están dispuestos a invertir mucho en lograr que eso pase, cuando corresponda, pero, porque esto no es solamente correr. Mm, Para mí el ejemplo de María Corina es muy importante. María Corina empezó a decir lo que hoy sigue diciendo hace más de 10 años. Y ella conformó un equipo y mucha gente le decía, no se va a poder, no se puede, no hay opción de que suceda lo que tú estás planteando, que cómo una persona como tú va a liderar a toda la oposición o va a hacer caer a un gobierno como este. Y en el medio pasaron muchísimas cosas y ella siempre estuvo firme haciendo las cosas que hace. mm, Ella llegó a la posición en la que hoy está, que es líder de la oposición venezolana o líder de la liberación de Venezuela, que es mucho más, a partir de la coherencia, a coherencia. partir de tener un plan, a partir de contar un proyecto. Nosotros necesitamos líderes que nos digan, yo creo que ese es el camino que se debería tomar Ujú. y que nos inviten a continuar con los proyectos que tengan. Y esa es la gran ausencia que tiene el país. Y aquí déjame un segundo decirte por qué o qué es lo que a nosotros nos ha inspirado a hacer todo lo que hacemos. Por favor. Hace, hace 13 años, con mi socio, con Jorge Velarde Rosso, que es el fundador de Libera, decíamos que una de las grandes falencias que tiene Bolivia es la falta de líderes. Para tener líderes hoy, tienes que haberlos formado hace 20 años. No los puedes formar en 5 minutos. Claro. O sea, no puedes pretender que simplemente aparezcan, porque nuestro sistema, ese sistema que está tan empantanado, que hace, por ejemplo, que no solamente las instituciones no funcionan, sino lleva a la mentira como un estandarte de la política y te muestra que meterte allí es algo súper sucio y demás, ahuyenta a los mejores. Y hoy probablemente los mejores bolivianos en el mundo estén afuera. Probablemente. Entonces, lastimosamente es muy difícil convencerlos de volver a arreglar todo este desorden. Pero si empiezas desde temprano en apoyar a esta gente que tiene la capacidad, que tiene la visión, que tiene la misión, que entiende cómo tiene que hacerlo,
Obviamente que se puede confiar en que se puede. Porque ahí hay algo que es bien importante y ahí hay algo que es fundamental decirlo. Nosotros sí tenemos un plan, que no es necesariamente un plan político, no es un plan para transformarse en un proyecto político, sino nosotros tenemos un plan que está rodeado de investigación, que está rodeado de gente que se está formando, que está rodeado de preocupaciones, que está rodeado de nuestra red internacional, que está rodeado de muchísimas cosas que estamos haciendo en el camino, que sí nos permite afirmar que lo que estamos haciendo es algo serio para cambiar Bolivia, que va más allá de una elección o no, que va más allá de quién es el candidato o no, sino de que efectivamente nosotros creemos que estamos pensando en cómo se puede hacer un mejor país y además de eso, algo que es fundamental, es que es gente que se está dedicando exclusiva y profesionalmente a eso, es decir, el 100% del tiempo. Claro. Por eso somos un think tank, no un partido político. Entiendo, entiendo completamente. Y me alegra en realidad que exista esto, ¿no? Es básico también para un Estado de Derecho y una democracia que pueda existir este libre pensamiento. Y ahí justamente mencionabas, me voy a ir a una cosa bastante específica, el tema de que ustedes son personas que se dedican 24 horas del día a esto, profesionalmente, a este plan, al desarrollo de nuevos líderes, de las ideas y del desarrollo de este plan, valga la redundancia. Hay una pregunta que nos ha llegado, en realidad nosotros preguntamos dentro de nuestro grupo de WhatsApp, a veces vamos a entrevistar a tal persona, quien tiene una pregunta para esta persona, y justamente nos ha llegado una pregunta de Yamin. Yamin Polo es uno de nuestros seguidores más antiguos y creo que entra muy bien con esto que dices. Si Libera básicamente ya es un think tank en el que tienes gente dedicándose 24/7, necesitan algún tipo de financiación. Y este Yamin Polo lo que hacía era citar a Chomsky, ¿no? Que cuando eres un medio de difusión, cualquier tipo de difusión, existen muchos filtros que generan sesgo dentro de este medio. Y uno de los filtros más importantes es el financiamiento. Entonces la pregunta de él era más que nada, ¿cómo se financian ustedes? Y si tú crees que esto implica algún sesgo dentro de Libera. Me gusta mucho la pregunta de Yamil, más coloquialmente decimos, ¿no? Quien paga la banda pone la música. Exacto. Nosotros tenemos un modelo que nos permite no depender de grandes donantes, porque si no, eso lastimosamente te lleva a hacerle caso a aquellos que sostienen, por decir de alguna manera, tu trabajo. Tú puedes funcionar con que pocos den mucho o con que muchos den poco. Y está claro cuál es el mejor modelo, cuál es el modelo que mejor funciona. Ujú. Quisiera en un país con mayor libertad y con mayores posibilidades de que la transparencia no vaya a ir en contra nuestro, y sobre todo de las personas que generosamente nos apoyan, profundizar muchísimo más en eso, más aún de manera pública. Pero hoy no hay las condiciones tampoco Te para entiendo, decir absolutamente todo lo que se podría decir. Pero entiendo. sí te puedo asegurar que de ninguna manera nosotros nos dejaríamos imponer nada por un tema de plata. O sea, si tú sigues el dinero dentro de estos ámbitos, lastimosamente vas a terminar siendo un empleado del mismo. Y para nosotros no es lo más importante. La verdad, si nosotros hiciéramos lo que hiciéramos por plata, ya nos estaría, o quisiéramos dedicar nuestra vida a tener más plata, probablemente estaríamos dedicados a hacer otras cosas. Claro. Y en ese camino también nosotros nos hemos encontrado con que hay mucha gente que está dispuesta a apoyar a aquellos que están buscando cambiar las cosas en el país y que entienden la necesidad de apostar a futuro, que comprenden cómo se tienen que hacer las cosas y eso es también parte de la fe y esperanza que yo tengo, porque mientras más gente hay apoyando este tipo de iniciativas, mayores posibilidades hay de que seamos exitosos. Perfecto, súper, creo que está bien respondida y entiendo el tema de que aquí no se puede profundizar mucho. Última pregunta, yo quisiera hacerte es, para la gente que no está dentro de Libera y no los escucha todos los días, más que nada para los jóvenes, que les des una invitación tal vez a unirse a este camino, ¿no? De los liderazgos y si no, un mensaje a la juventud boliviana en general.
Libera es un espacio que quiere trabajar con los jóvenes más comprometidos para cambiar el país. Y en ese camino, a todo aquel que sienta la curiosidad y la necesidad de formarse, pero también de conocer a otros que estén en ese mismo camino, son más que bienvenidos para poder acercarse a lo que nosotros hacemos. Tenemos distintos programas y proyectos que les van a permitir a los mismos líderes poder ser parte de estos espacios y que les van a dar de cierta manera la posibilidad de conocer lo que nosotros hacemos. Creo que es fundamental que aquel que siente esa necesidad de formarse, de prepararse y también de conocer a gente que esté en lo mismo, pueda acercarse a lugares como este. Yo, lógicamente, recomiendo a Libera como un espacio de referencia, pero entiendo también que lo que nosotros estamos haciendo es algo sumamente serio. Para mí la mejor manera de contactarse con nosotros es entrar a Instagram, buscarnos como Libera Bolivia y mandarnos un mensaje directo a la página para que nosotros nos podamos poner en contacto y conversemos y demás. Lógicamente eso con la idea de poder conocernos mejor y encontrar cuál es el mejor espacio para poder trabajar en conjunto. Creo que todo joven que sea boliviano y que sienta esta necesidad puede sentirse habilitado para escribir este mensaje. Incluso aunque se encuentre trabajando con el gobierno y demás, porque al final, ¿cuántos funcionarios públicos serán presa o presos de lo que plantean aquellos que no quieren soltar nunca el poder? Y mi mensaje, y parte de lo que conversábamos hoy, es que no tenemos que rendirnos. A veces pareciera muy sencillo abandonar el país ante lo difícil que está la situación. Y no me voy a poner a decir que todo va a salir bien de una manera sencilla. Probablemente salir de esto sea sumamente doloroso. Eso es lo más probable. Lastimosamente, lo que vamos a enfrentar en los próximos meses y años va a ser la profundización de la crisis, porque hoy no contamos con demasiadas alternativas para salir de la misma. Probablemente los próximos meses y años se vean negros y sean muy complicados y muchas veces nos preguntemos, tal vez debería irme o no debería irme del país. Yo creo que Bolivia se merece esa oportunidad de quedarse un poquito más, de intentarlo una vez más, de darle un poquito de lo que nosotros podemos o tenemos para hacer que las cosas cambien. Mm. Y ahí hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas. O sea, si hiciéramos una larga lista de todo lo que se necesita, probablemente eso no se acabaría en un buen rato. Pero parte del desafío, parte de lo emocionante de cambiar Bolivia es que hay tanto para hacer que no es necesario que esperemos a que seamos viejos o no es necesario esperar a que tengamos un gobierno amigo o no es necesario nada de eso, porque hay grandes valores que como bolivianos tenemos. Somos súper trabajadores, somos humildes, tenemos las ganas de hacer que las cosas funcionen, más allá de políticos desastrosos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y ese es el gran valor que tenemos. Estamos mucho más allá de esos pillos, maleantes o como ustedes quieran decirlo, que se aprovechan de todos nosotros y que pretenden quedarse ahí para siempre. Creo que es bien importante eso y hacia allá vamos. O sea, y en ese sentido también creo que el llamado no solamente institucional de acercarse a Libera, pero si en algún momento me quieren contactar o quieren que conversemos, yo siempre a disposición de hacerlo porque esto es algo que me encanta. De alguna manera me he sentido siempre llamado, atraído a intentar que las cosas cambien en el país y eso es lo que a mí me mueve. Pero no en un ámbito político, porque lo político se agota y lo político en general es sucio, O sino sea, en, en- no en el estás ámbito. buscando un cargo, digamos, desde afuera. No, 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 ni cerca, ni cerca. Ok. Desde ya te puedo decir que candidato no seré el próximo año ni por si acaso. Y si alguien está pensando en llamarme, que no pierda el tiempo. Está bien. Pero más allá eh, del chiste medio en serio, es que lo importante ahí es que mientras mejor y más nos conozcamos, muchos buenos resultados van a salir.
a mí hay una cosa, y con esto cierro, que me encanta, y creo que esto es creo que esto es lo que me motiva. Eh, yo quiero cambiar Bolivia con mis amigos, Ya. ¿Puedes profundizar un poquito? Con tus amigos, ¿qué significa tus amigos? con todos aquellos que estén sintiendo que se puede hacerlo. Es decir, con un sentido de lealtad, con un sentido de cuidar más lo que tenemos, con un sentido de proteger y pensar más en el futuro, porque lastimosamente quienes hoy están en el poder no están pensando en los hijos que nosotros podamos tener más adelante. Ok. Exigen y piden créditos, por ejemplo, y te están endeudando a las generaciones futuras como si eso fuese a solucionar algo. Simplemente quieren plata para pagar sueldos. Mm, Entonces, son aquellos con los que compartimos en el día a día esta misión, estas ganas, esta búsqueda de que sí se puede tener una Bolivia más próspera, más justa, más solidaria, con quienes yo considero que da gusto emprender este tipo de cosas. y Y hay comparten las muchísimas mismas. cosas por hacer, Exacto. en el deporte, en la, en la cultura, en un montón de lados. Y bueno, o sea, son cosas que a mí me motivan cada día y creo que sí se puede, o sea, sí se puede hacerlo en una generación. Súper. Mil gracias, JP, por tu espacio, por el tiempo que nos estás brindando y por todo lo que has podido compartir con nosotros. De verdad, desde presente te agradecemos y nada, despedirnos de todos. Gracias por quedarse hasta el final. Pueden encontrar todas las redes sociales en los links y además abajo de este episodio. Vamos a poner también los links de Libera para que puedan contactarse y el del JP para que también puedan contactarlo si es que así quisieran. Más bien, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.